Y ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la información del evento de Halloween, que ya ha empezado, pero aquí vais a tener la información, por supuesto. Susurros de terror. Obtenga la oportunidad de obtener hasta 20.000 fichas ultramíticas y más en el evento de Halloween de este año, Susurros de Terror. Horario del evento de Susurros de Terror inicia el 20 del 10 a las 5 pm PST y finaliza el 3 de noviembre a las 5 pm PST. Bueno, dura bastantes días. Los jugadores pueden adquirir hasta 20.000 fichas ultramíticas completando la hoja de ruta de Halloween y trabajando con su facción para completar las misiones de Susurros de Terror. Me río porque cuando dice hasta es como, bueno, tampoco os vamos a dar mucho más, ¿vale? Pero bueno, en fin, es lo que hay. Recolectar las cabezas de las víctimas avanzará en las misiones de Susurros de Terror, que recompensarán fichas ultramíticas y llaves maestras. Victim Heads, ahora lo ponen en inglés porque sí, ellos son bilingües. También se pueden usar como energía la hoja de ruta de Whispers, que recompensará a los entrenadores de experiencia, equipos, Silver Mythics, Skeleton Case y Ultra Mythic Tokens. Las cabezas de las víctimas se pueden encontrar como recompensas por completar la hoja de ruta diaria de las cabezas de las víctimas. Se pueden usar hasta 5 llaves maestras, ¿vale? Hasta 5, o sea, se pueden usar 5 llaves, no dice hasta 5 llaves maestras, ¿vale? Esto me lo invento yo. Para desbloquear la hoja de ruta de bonificación una vez que se complete la hoja de ruta de Halloween. Es decir, primero completamos la hoja de ruta de Halloween y luego podremos gastar 5 llaves maestras para desbloquear la hoja de ruta de bonificación. La hoja de ruta de bonificación recompensará Gold Mythic Tokens, experiencia y Ability Trainers junto con Change Bags que contienen hasta 100.000 Advanced Mythic Tokens. Bueno, y veremos si no, y Advanced Mythic Tokens, ¿no? Pero yo tendré la suerte de que solo me saldrán 1.000 o 10.000 como mucho. Y un segundo acto que requerirá Slasher Alpha y recompensará con Change Bag, una bolsa de oportunidad, con una oportunidad de 100.000 Ultra Mythic Tokens. Que bueno, para los que no lo sepáis, las probabilidades son 0 y pico 100.000 y 90% 10.000 o 1.000, ¿vale? Pero ya nos están diciendo que el segundo acto requerirá del personaje nuevo que es Alpha. Y el personaje nuevo que es Alpha, ¿dónde se consigue? En Roletita. Como que yo ya no tengo fichas, ya nos queden fichas a saco, con lo cual no voy a poder sacarla. Así que ya sé que el segundo acto de la ruta de bonificación yo no lo voy a poder usar. Pero bueno, vamos a ver. Hoja de ruta diaria. Bueno, pues aquí tenemos el acto 1 que tiene 3 etapas. Ah, vale, esta es la diaria, esta es cada 24 horas se reinicia, ¿vale? Pues una etapa con, o sea, un acto con 3 etapas, ahora sí. Utilizaremos los míticos que nos dé la gana. Las 3 etapas cuestan 3 de energía mundial y nos darán 15 cabezas de zombie o de víctimas, ¿vale? Y también una recarga de energía mundial, 10 bar y 5.000 fichas míticas. No especifica cuáles. Seguramente sean de plata, porque son relativamente bastantes, serán de plata seguramente. Y por terminarlo todo también nos darán otras 15 cabezas de víctima. Y luego tenemos la hoja de ruta de Halloween, ¿no? En este caso tenemos un acto, 2 actos, 3, 4 actos. Bueno, voy a tirar para abajo directamente. 7 actos, ¿no? Parece ser. Vale, 7 actos donde pues, en todas utilizaremos míticos. Los míticos que nos dé la gana, por cierto. Aquí pone cortador alfa. Ah, luchador aliado. Es decir, nos van a poner a alfa como líder o sí, como personaje de apoyo, pues para que la testeemos un poquito, ¿vale? Coste de energía en el acto 1 de todas las etapas es 10 cabezas de víctima. Y nos darán 5 bar, 2 cajas de 100.000 de alimentos, 5 bar, 2 cajas de 100.000 materiales, 5 bar, 2 cajas de 100.000 alimentos, 5 bar, oh, madre mía, todo el rato lo mismo, 2 cajas de 100.000 materiales, 5 bar, una ficha mítica de plata aleatoria, porque pudiendo elegirla, pues te jodes y que sea aleatoria. Si te hace falta un plata rojo, te da un plata verde y te metes el dedo en el culo y sonríes. Así funciona este juego. Y por terminar todo el acto 1 nos darán 1.000 fichas ultramíticas. ¡Wow! 1.000. De aquí a llegar a 10.000 para una mierda tirad.
es que me hago para una mierda tirada, pues bueno, es lo que hay. Luego tenemos el acto 2, que es más de lo mismo, también cuestan 10 de cabeza de zombies por etapa, pero en este caso son un poquito más generosos. En vez de darnos 5 bar, nos dan 6, y en vez de darnos 2 cajas de alimentos o 2 cajas de materiales, nos dan 3. ¡Wow! Increíble. Seguimos, es más de lo mismo, solo que un poquito más. Eso sí, al terminar la etapa 2, ¿suben las fichas ultramíticas? No, te jodes si te dan 1000. Y a callar y gracias, que son muy generosos. En el acto 3, más de lo mismo, pero en este caso se vuelven más generosos todavía. ¡Guau! La generosidad es increíble. En vez de darte entrenadores de 2 estrellas, pues te dan de 3. Es decir, 5 entrenadores Brady. ¡Wow! Increíble. Y 40.000 suministros militares. Se me está yendo hasta la voz, es increíble. Luego 5 entrenadores Brady, 2 cajas de elección de equipo mítico, o una caja de elección de equipo mítico 2, porque para qué darte 2 pudiendo darte una, mejor te damos una y te callas la boca. Otros 5 Brady, otros 40.000 suministros militares, que bueno, no sé ya para qué sirven, porque como no hay Madeleines ni Maddox, porque son muy difíciles de conseguir, tengo como 4, 5, 6 millones de suministros militares. Tengo más suministros militares que Rusia en estos momentos. Luego tengo los 5 Brady, vale. Luego tenemos otra caja de elección del equipo mítico 2. Luego tenemos una caja de elección de equipo mítico 1. ¡Wow! Luego tenemos un luchador mítico plateado aleatorio. Lo que viene siendo una ficha de plata aleatoria, pero te pone luchador mítico plateado para que te creas que es algo muy interesante, pero es la misma mierda. Y por terminar todo el acto 3, ¿qué te van a dar? Pues otras 1000 fichas ultramíticas, porque las tienen ahí amárrate y te van dando poquito a poco, ¿vale? Luego tenemos el acto 4, que es lo mismo, pero curiosamente se vuelven... Es que son buena gente los de Scopely. Dicen, venga, va, a medida que pasen los actos les vamos a dar más. ¿Mucho más? No, solo más. Entonces, en vez de darte 5 Brady, te dan un Brady más, te dan 6. ¡Wow! Y en vez de 40.000 suministros, te dan 60.000. Es increíble. Están súper generosos en Halloween. No sé, se ve que se les ha metido un caramelo por el culo y están todo felices. Nos dan otros 6 Brady, nos dan 2 cajas de elección de equipo mítico 2. Antes nos daban una, súper generosos. Otros 6 Brady, otros 60.000 suministros militares, otros 6 Brady. Nuevamente 2 cajas de elección equipo mítico 2. Aquí, sin embargo, se ve que el equipo mítico 1 es mucho más importante y no se vuelven tan generosos, solo nos dan uno. Muy mal, Scopely. Y vas muy bien con la racha. Luego nos dan una ficha mítica de plata aleatoria, porque para qué elegir. Y ¡oh, qué generosos! Al terminar el acto 4 nos dan 500 fichas ultra míticas más, 1500 en total. ¡Wow! ¿Llegarán a las 2000 en el acto 5? Vamos a verlo. Porque en el acto 5 es más de lo mismo, pero se vuelven muy generosos también. Nos dan 5 albahacas. Que nunca me acuerdo de qué entrenador es, me lo decís, pero es que de un día para otro se me olvida. 5 albahacas, pues muy bien, me voy a montar una granja. También 4.000 fichas de armería, que no están nada mal. Luego otras 5.000 albahacas. Luego una caja de piezas, de 4 piezas de arma. Ni mal. 5 albahacas, 4.000 fichas de armería, 5 albahacas, otra caja de elección de 4 piezas de arma, 5 albahacas. Y aquí tenemos un Choice Silver Mythic Fighter, que viene siendo la misma mierda de siempre, pero en inglés. O sea que very good, thank you. Y por terminar todo el acto 5, pues no llegamos a las 2000 fichas ultramíticas, pero tenemos las 1500, maravilloso. Luego vamos al acto 6, que viene siendo la misma mierda que los 5 actos anteriores, pero con más generosidad. En vez de darnos 5 albahacas, nos dan 6. En vez de darnos 4.000 fichas de armería, nos dan 6.000. O sea, 4.000, 6.000, ¿vale? Luego 6 albahacas más. Caja de elección de 5 piezas de arma. 5 albahacas más. 6.000 fichas de armería más. 6 albahacas más. Una caja de elección de 5 piezas de armería más. Un soplete, porque... ¿para qué vamos a dar 5? Te damos 1, no vaya a ser que te salga el arma perfecta a la primera. Con 1 tienes de sobra. Vale, y luego tenemos otro Choice Silver Mythic Fighter, que viene siendo lo mismo de siempre, pero en inglés. Thank you. Y por terminar el acto 6, 1500 fichas ultramíticas. ¡Buah! ¡Qué de fichas, por favor! Y luego entiendo que es el acto 7, el último, creo que era el último. No nos vamos a quejar, se vuelven muy generosos, sigue siendo lo mismo de siempre, pero en este caso nos dan 5 Benedict, increíble, 3 Lilith, 5 Benedict, 3 Ulises, 5 Benedict, 3 Lilith, 5 Benedict, 3 Ulises, un Maddox y una Madeleine. Bueno, es
están tirando la casa por la ventana. Yo creo que en 2 días se arruina Scopely. Y por completar todo el acto 7, sí, nos dan 2 recompensas. La primera, 2500 fichas ultramíticas. Cuidado, cuidado que vamos a arruinar a Scopely. Esto es mucho, 2500 fichas ultramíticas. Esto te da para un montón de cosas. Y 3 llaves maestras, o sea que de golpe te dan 3 llaves maestras, y las otras 2 pues veremos dónde se consiguen, porque hacen falta 5. Hoja de ruta de bonificación. Se desbloquea al completar la hoja de ruta de Halloween, que es esta maravillosa ruta de generosidad inmensa que tiene Scopely con nosotros. Bien. Aquí tiene un acto donde necesitaremos luchadores míticos, cualquier luchador mítico, porque no especifica, desde el grado 1 hasta el grado 8. Obviamente no vayáis con personajes de grado 1 porque os van a dar por el culo, básicamente. Id con los grados más importantes, ¿vale? Lo más maxeado que podáis. Son 10 etapas, en todas cuestan 14 cabezas de víctima, y las maravillosas recompensas son 5 Benedict, increíble, 200.000 suministros militares, 5 Benedict, 5 fichas de plata a elegir. Ahora sí, ¿ves? A que no cuesta tanto dar un poquito. Qué generosos son. 5 Benedict, 5.000 fichas míticas de oro, porque ¿para qué te vamos a dar 10? Que es una tirada completa. Te damos 5.000 y te esperas a que en un futuro te demos otras 5.000. 5 Benedict, otras 5.000 fichas míticas de oro. Ah, me habéis escuchado, ¿eh? ¿Sabíais que me iba a quejar? Aquí están las otras 5.000, ya tenías para una tiradita de oro. 5 Benedict, una caja de elección de Maddox y Madeleine. Solo una. Pues vale, o sea que me vas a dejar cojo, porque si necesito un Maddox y una Madeleine, me vas a dar solo un Maddox o una Madeleine. Bueno, vale. Y 3 bolsas de golosinas avanzadas. Dime tú, ¿para qué son esto? Bueno, ya veremos. El acto 2, que aquí es donde necesitamos tener a Alpha, ¿vale? Al personaje Alpha, pero basta con que tengamos a Alpha. Es decir, no es necesario sacar a Alpha en el máximo grado, sino con tenerla en el grado 1 ya es suficiente. Esto está bien, dentro de lo que cabe está bien. Tú tiras a la ruleta, te sale Alpha, la subes un poquito en grado 4 y ya la puedes utilizar, ¿vale? Y ya con eso ya tienes la excusa para meterla en un equipo y hacer el acto 2 de esta hoja de ruta de bonificación. El resto de compañeros del grupo, los que tú quieras, metes Alpha y 4 más. Aquí cuesta 5 de energía por etapa, son 5 etapas, y las recompensas, aquí ya es más interesante: 2 cajas de elección de Madeleine y Maddox, 300 medallas de granajes de acero, 300 medallas de equipo de bronce, 300 medallas de equipo de plata y 150 medallas de equipo de oro. Por completar todo el acto te darán 3 bolsas ultra golosina, que serán golosinas muy grandes para que te metas en el bullarenque, ¿vale? Misiones de la facción Susurro de Terror, pues recoger 500 cabezas de víctima como facción darán 2000 fichas ultramíticas, recoger 1000 cabezas darán 2000 fichas ultramíticas, recoger 2000 cabezas 2000 fichas ultramíticas, recoger sí, 4000 cabezas de víctima como facción 2000 fichas ultramíticas, y por recoger 8000 cabezas de víctimas como facción te darán las 2 llaves maestras que faltan y 2000 fichas ultramíticas, ¿vale? Desbordamiento del mercado gris. Si en cualquier caso te sobrasen cabezas de víctimas, las puedes cambiar por 100 fichas míticas. No especifica cuáles. Esto habrá que ir al mercado gris y lo veréis. Ese podrá hacer un máximo de 120 veces. Contenido de la bolsa de suerte. Bolsa de golosinas avanzada, que es la que se consigue sin tener a Alpha, ¿vale? Pues tenemos 100.000 fichas míticas avanzadas, 0,50%, es decir, un 0,5% de que salga. 10.000 fichas míticas avanzadas, 9,5%. Y la que me tocará a mí, 1000 fichas míticas avanzadas, 90%. Luego tenemos la bolsa de ultra golosina, que esta se consigue teniendo Alpha, grado 4 suficiente para hacer el evento, tal, ¿vale? El evento me refiero al mapa adicional. 100.000 fichas ultramíticas, 0,5%. 10.000 fichas ultramíticas, 9,5%, y 1000 fichas, 90%. Y por último tenemos el cuadro de elección, que es la caja de elección de equipo mítico 1, que es un iniciador de fuego y un juego de guilia a elegir. La caja de elección de equipo mítico 2, que es a elegir un chaleco antibalas, unos guantes tácticos, un telecóptero terrestre y una funda para pierna. Y finalmente la caja de elección de piezas de arma, que es una pintura de aerosol, un super pegamento, un kit de pulido y una cinta adhesiva a elegir. Y nada, gente, esta es la información, no me enrollo más, ya bastante leído por hoy. Además tengo más información, tengo que hacer una guía, sí, una guía muy importante de
de Road to Survival, pero primero haré el videíto de la War, ¿vale? Que al parecer hay cambios. Esto lo voy a hacer ahora y ya lo tendréis para el día siguiente. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Sobre todo espero haberos sacado una sonrisa, porque es para reírse, ya poco más. Ya solo nos queda reír o llorar. Yo prefiero reír antes que llorar. Ya lloraré más adelante. Así que nada, repito, espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestra facción para que se informe. Muchísimas gracias y hasta la próxima.